Buen día, estimada audiencia. Mi nombre es Rubén Rivas, socio de resolución de conflictos de Torres Legal, y el día de hoy vamos a hablar de cómo la tecnología va a cambiar la forma en cómo los abogados prestan sus servicios de cara a los clientes. Hola Claudia, un gusto tenerte aquí con nosotros en nuestra casa. Eh, Hoy vamos a hablar de la modernización de la regulación y de cómo impacta eso en el ejercicio de la abogacía y en el ejercicio de la administración pública de cara al ciudadano. Gracias, Rubén, por la invitación. Muy contenta de estar acá y hablar un poco sobre temas de género. Claro que sí, un gusto. Quizás como antecedente, creo que todos estamos bastante empapados de cómo cada vez más, no solo en nuestra jurisdicción, sino que en todo el mundo y en las transacciones económicas, los intermediarios tienden a desaparecer. ¿Sí? Vamos viendo cómo cada vez más las transacciones van siendo es decir, de uno a uno, y se va viendo cómo los intermediarios y su función o el valor agregado que le dan a las transacciones, pues se va poniendo mucho en duda. Es así como Uber, Airbnb, todas estas plataformas pues han ganado terreno. Y surge la duda de, bueno, de cara al abogado, que no es nada más y nada menos que un intermediario más en las transacciones, cómo va a cambiar el rol, cómo va a cambiar el trabajo y el servicio que le vamos a dar a las personas. ¿Cómo es este tema? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, esa es una excelente pregunta. Creo que ya pasamos la etapa en la que de pronto decíamos, es que después de la pandemia de 2020, todo se fue digitalizando, entonces las diferentes áreas, finanzas, gobierno, política, también educación, trabajo, etcétera, ya todas están digitalizadas, porque te das cuenta que ya pasaron más de 5 años o llevamos 5 años y entonces ahora eso es una realidad. O sea, operativamente las plataformas han tenido mayor adopción de parte de los usuarios, tanto como plataformas privadas, ¿verdad? Como plataformas en el ámbito público. Y con eso creo que viene un momento en el que el rol, ¿verdad? Que tenemos, pues abogados, no es solamente como un intermediario, sino que aquí viene la parte de que nos sumamos a ese cambio tecnológico, a esa ola tecnológica, tanto para la administración pública como para el sector privado en el que formamos parte de estos nuevos procesos. Entonces, ves esos nuevos procesos que tú decís, pero ya no los puedes ver desde el punto de vista nada más que se hacen a través de un protocolo o hablo de un protocolo, pero desde un ámbito informático, sino que ahora el abogado con el informático pueden crear nuevos modelos de negocios y pueden crear nuevas soluciones. Entonces, el rol del abogado totalmente ha cambiado, quizás más rápido desde la pandemia, y por eso es que creo que estamos en esta conversación. Claro, y es que creo que digamos, la pandemia solo terminó de acelerar algo que ya venía en tendencia y que de alguna manera iba a suceder tarde o temprano. Eh, y, y a ver, esto creo que ha venido igual bueno, por oleadas. Creo que vaya por los 80 tuvo que haber sido un boom que de pronto los abogados utilizaran procesadores de texto para ya no tener que transcribir todo de un documento a otro, bastaba con copiar y pegar, ya no necesitaban una máquina de escribir, andar poniendo chelito en el papel, o sea, podían simplemente presionar una tecla y corregir un error, ¿verdad? Creo que eventualmente iba a suceder. La pandemia simplemente no terminó de acelerar. Eh, y Y esa parte que fue mencionas, es una, yo lo veo como un timeline, vea cómo ha evolucionado todas las tecnologías y como tú decías, nos vamos para los 80, pero ¿qué tal si nos vamos más atrás? ¿Verdad? Y de pronto tú ves y decís, bueno, una innovación en aquel momento fue, no sé, el telégrafo. O de pronto el hecho de poder tener internet o esta Ethernet, estas computadoras conectadas. Entonces, si tú ves para atrás, en ese momento de pronto no eran totalmente adoptadas estas tecnologías de ese momento.
pero luego tú ves que el timeline, ¿verdad? O esta historia en el tema de tecnologías ha avanzado tanto que hemos llegado en un momento en el que el Internet surgió hace más de 30 años y hasta ahora de pronto estamos cerrando esa brecha digital que de pronto ha habido, ¿verdad? Porque nos ha exigido tener que usar y tener una conectividad de Internet, a tal punto que ya viene a ser parte de uno de los derechos, ¿verdad? De todas las personas, en el sentido de que tenés que tener esa conectividad, pero no solo la conectividad, o sea, tenés que tener una buena conexión a Internet y eso te abre un sinfín de oportunidades para poder digitalizar todas estas áreas que le vamos a vivir. Claro, claro. ¿Y qué te parece esta idea o, bueno, ahí anda esta teoría de que de una u otra manera los abogados van a tener que de pronto ser casi unos programadores o tener que aprender programación? ¿Qué tan factible es ese tema o qué tan probable crees que nosotros como abogados tengamos que adquirir esas otras habilidades que al fin y al cabo son habilidades duras, solo que de otra carrera? Esa es una excelente pregunta. Te puedo decir desde mi experiencia que, digamos, si tú te dedicas a hacer recomendaciones a política, regulaciones, asesorar, eh, ¿qué estás asesorando? Es decir, si tú estás hablando de tecnología, de alguna u otra manera, no solo necesitas conocer si hay o no hay regulación, cómo está regulando el país, cómo lo está haciendo, cómo lo está implementando, qué problemas ha encontrado, sino que también viene una parte técnica que requiere un mayor esfuerzo, ¿verdad? En el sentido de entender, por ejemplo, en qué consiste esa tecnología. Y te doy un ejemplo. De pronto tú decís, bueno, yo voy a hablar sobre blockchain, ¿verdad? Y entonces necesito saber cómo funciona blockchain. Y de pronto tú puedes explicarlo con términos, no te puedo decir totalmente jurídicos, pero cuando ven atrás que está, cómo se hace, cómo programas, ¿verdad? Entonces, creo que te da un sentido diferente, porque entonces tú decís, ok, estoy participando en este proceso de regular o de asesorar, pero es importante que yo sepa cómo funciona esta tecnología. Entonces, creo que tienes dos caminos. El primero podría ser que tú digas, bueno, voy a también a esforzarme para aprender cómo funciona, pero desde una óptica de informático o de desarrollador. O trabajo en conjunto, ¿verdad? Con una persona que es un informático o un desarrollador. Entonces creo que ambas funcionan muy bien, pero sí se necesita como ese híbrido, ya sea en una sola persona o que sea un equipo que pueda funcionar y que pueda implementar ese tema. Pero no, o sea, no puedes hablar de un tema si no saben en realidad como la naturaleza de dónde proviene y todo. Entonces sí creo que va como por esa línea y me parece que es parte de las habilidades tuyas que todo abogado quiere ir teniendo en cuenta para poder estar en esa área. Claro, claro. Bueno, te preguntaba porque hace, creo que un año, año y medio, está en un foro era un tema de litigio arbitral. Y entre los panelistas surgía esta pregunta de que, bueno, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Realmente va a sustituir a los litigantes? ¿Vamos a tener jueces o árbitros, en este caso, que lleguen a ser un bot, una inteligencia artificial? Y hacíamos el ejercicio de una, un caso hipotético, para que en resumen, digamos, con un caso que se puede encontrar en el día a día de la jurisdicción arbitral. Y, digamos, pasábamos por ChatGPT el resumen del caso, como, mira, esta es mi pretensión, estos son los hechos, voy a ganar, voy a perder el caso. Y básicamente lo que hacía digamos, el sistema es que me decía, mira, esta es la regla, estas son las obligaciones, de qué depende que ganes el caso. Bueno, anda a buscar la prueba respectiva. Básicamente diciéndole al abogado, mira, anda a hacer tu trabajo. Lo cual nos movía a la reflexión, sí, que tanto, eh, qué tanto es el valor del abogado en este caso. No, no solamente leer la ley, que al fin y al cabo está ahí escrita, pero sí se pone en relieve lo altamente esencial y es la habilidad narrativa y la astucia para buscar las pruebas y convencer a un juez, cosa que de momento todavía no lo puede hacer una inteligencia artificial
y que se enseña poco en la universidad, pero que es una de las habilidades más duras y más elementales en el ejercicio profesional. Eh, Y yo tenía una pregunta con eso, Rubén, o sea, ¿cómo ves tú que de pronto hayan estos, bueno, tener una plataforma y de pronto surge algún tema relacionado con derechos de autor? Y entonces la plataforma te ofrece esta resolución dentro de la misma plataforma, pero tú sabes que atrás no tenés realmente a un humano, sino que tenés a un bot que está tratando de entender lo que te pasa. Entonces yo quisiera saber, en tu opinión, pero en este uso de la tecnología que puede resolver este tipo de conflicto, o sea, como qué beneficios puede tener, pero también qué desventajas podría tener en su implementación. claro, bueno, creo que es una pregunta que realmente se responde de dos maneras muy, muy diferentes. Real. A ver, yo creo que es factible y definitivamente es una herramienta que podría ayudar a descongestionar el sistema judicial, ¿verdad? El hecho de tener un bot ahí obviamente va a acelerar la resolución de un conflicto o de un problema. Pero y claro, ¿qué es lo que sucede con el sistema de administración de justicia? No solo en El Salvador, sino que en todo el mundo, que le pasa lo mismo que a todas las comunas. Y es un problema económico de tragedia de las comunas. Eh, ¿Por qué? Porque litigar y llevar un asunto al sistema de administración de justicia, en realidad no es gratis. O sea, hay un costo asociado, por supuesto que lo asume el Estado, pero no es gratis. Entonces, claro, como yo no tengo que internalizar ese costo porque es una garantía constitucional, lo que sucede es que yo solo tomo en cuenta los costos de contratar un perito, de recopilar la prueba y de mi asesor o mi abogado que me va a representar. Pero ir y congestionar un poquito más el sistema de administración de justicia me cuesta cero. Es un costo que yo no lo estoy internalizando y que de alguna manera l- en la inteligencia artificial, por tener un bot ahí que me diga qué es lo que debería suceder, pues realmente me podría ayudar a descongestionar el sistema para otros litigios un poco más complejos y que requieren ya de una inteligencia un poco más personalizada y un poco más compleja. Por supuesto, el riesgo aquí es que de pronto los parámetros estén mal calibrados, mal ingresados. Y el riesgo es de que ya no voy a tener un cumplimiento de la ley, sino que voy a tener una distorsión o un sesgo a la hora de aplicarla. Y que al final el incentivo que busca la norma sea totalmente opuesto. Eso por un lado. Pero, a ver, creo que esa es la segunda parte de la respuesta. Creo que es algo a lo que no deberíamos tenerle miedo. Eh, y creo que hay un ejemplo muy, muy concreto y muy palpable con el sector justicia y el contacto con la tecnología. Hace, veamos, creo que hace como bueno, hace ya varios años, existía toda esta discusión, a ver, el Código Procesal Civil Mercantil se modernizó, habían muchísimos otros principios que tendían a dinamizar el desarrollo del proceso judicial y siempre existía todavía como cierta lógica anterior de que yo necesito tener un documento firmado, notarizado o firmado y sellado por una autoridad formal, estatal, y eso me tenía que hacer prueba porque eso era algo fidedigno. Y tuvo que pasar, y en muchos casos, tuvieron que pasar muchas modificaciones de criterios jurisprudenciales para que los jueces entendieran, y no es cualquier juez, o sea, de la sala de lo constitucional, de lo más alto de la Corte Suprema de Justicia, para que entendieran que ese documento que está ahí digitalizado, impreso o algo tan simple como una copia simple, eh, podía ingresarse por una disposición residual de la trama documental. ¿Y cuál era el razonamiento ahí? Era, a mi manera de ver, bastante económico y bastante de eficiencia. Porque decía esta sentencia que, digamos, motivó el cambio de paradigma. Mire, a ver, esto en sí, este documento del que yo tengo una copia aquí, podría ser cierto, podría no ser cierto, pero ¿quién es el mejor capacitado o mejor informado para decir si es falso? Pues la contraparte. Entonces, ¿para qué voy a obligar yo al demandante
atraer todo un perito, provocar todo un vaciado, todo un procedimiento que es caro, involucra esfuerzo estatal, involucra esfuerzo de las partes, de los litigantes. ¿Para qué voy a hacer eso si lo puede hacer el demandado? Porque claro, la copia simple, falsa, no va a ser la regla general. Entonces, ¿a dónde va a poner el énfasis? ¿Cuál es la manera más práctica de hacerlo? Y creo que esa es la lógica que está detrás de esa sentencia. Y claro, hoy pues el criterio más normal y más aceptado es, mire, le voy a aceptar la copia simple siempre y cuando el otro o su contraparte no argumente de falso y no me acredite que es falso. Entonces, creo que todas estas reservas que uno puede tener de cara a la tecnología eh, son más que todo por un desconocimiento acerca del impacto y del funcionamiento, porque, a ver, el notario no es un proveedor de firma electrónica, pero la firma electrónica incluso es más certera y más fiable respecto de la fecha y hora del otorgamiento de un instrumento, algo que yo como notario fácilmente agarro un borrador de escobilla y lo puedo alterar, a pesar de que la ley dice que pues, mi declaración sobre eso tiene plena prueba, pero en realidad no es una información interna. Entonces, creo que no es algo a lo que le deberíamos tener miedo y creo que de hecho fuera una solución muy viable y que acercaría la justicia a las personas, en caso de que lo utilizaran y que de hecho ya se usa con plataformas como Kleros, bueno, y hay otras que en los smart contracts básicamente se pueden administrar solos y no necesito ir a Telopex. Totalmente. Eso te iba a preguntar y quizás como hacer un comentario sobre esa misma pregunta para que construyamos esa respuesta, como cuál es el rol entonces del abogado. Es decir, el abogado abre su mente y dice, ok, acepto la tecnología y acepto aprender sobre la tecnología y saber cómo funcionan las plataformas, saber cómo funcionan los softwares que me van a facilitar y me van a hacer más eficiente en mi trabajo. Ya sea que lo puedas hacer en el ámbito público o en el ámbito privado. Pero entonces, una vez llegadas a ese paso, ¿verdad? De concientizar y decir, bueno, lo adopto, bueno, lo voy a hacer. ¿Cuál sería ese rol? Es decir, hacer estos plataformas más fuertes con este conocimiento, porque digo, hay un montón de conocimiento de parte de los abogados. Entonces tenemos un montón de abogados que digamos que, como tú, ¿verdad? Que puedan tener un conocimiento sumamente grande de resolución de conflictos. Pero entonces, ¿cómo llevas eso a una plataforma tecnológica? ¿Será que entonces el rol del abogado viene a ser programar con ese conocimiento a esa plataforma? Porque eso no te lo va a dar una persona que desarrolle ese software, pero ese conocimiento lo tenés tú. Entonces, digamos, es como lo que está sucediendo ahora con el entrenamiento de la IA, ¿verdad? Entonces, tú hablas con la IA, tenés algunos prompts, ¿verdad? De tasks que hacer, y entonces se va programando y llega un momento en el que esa información es tan valiosa, ¿verdad? Porque le has pasado hablando durante todo un año sobre temas, no sé, un área en específica del derecho, por ejemplo. Entonces, esta información, ¿será que la puedes ocupar para hacer más fuertes esas plataformas, para quitar ese sesgo que tú hablabas de poder discriminar, digamos, al usuario o al usuario que haga uso de esa plataforma? ¿O cuál debería ser este rol del abogado? Es decir, ¿siempre el rol del abogado tal cual? ¿O sería más como mejorar estas plataformas con todo este conocimiento jurídico tan valioso que tiene, ¿verdad? Porque las plataformas se pueden ir creando, pero necesitan ser como llenadas de esta información tan esencial que creo que ahí viene un rol bien importante en este momento de parte de todos los abogados. No sé cómo lo ves tú. Bueno, la verdad es que es bastante difícil responderlo en esos términos, sobre todo porque, a ver, yo creo que estamos acostumbrados a pensar que la construcción y divulgación del conocimiento es lineal, o sea, que siempre va a ser una espiral virtuoso en el que el intercambio va a construir más, en que el intercambio me va a generar más aprendizaje y más conocimiento. Y hemos tenido momentos en la historia en que quizás esa espiral se ha roto y no ha sido tan lineal la construcción del conocimiento. Creo que por un lado tenemos el riesgo, como tú nos manifestabas, de llegar a un tema de hiperespecialización en la que, híjole, me cueste un mundo
construir soluciones con otras disciplinas y que no exista suficiente oportunidad para transmitir el conocimiento de una manera eficiente, a partir de la cual alguien puede retomar investigaciones o trabajos o soluciones y irlas mejorando con el paso del tiempo. Creo que, a ver, ¿de qué va a depender? Creo que de las soluciones tecnológicas que podemos encontrar ahorita en el derecho, a ver, como todo en la vida, van a haber soluciones que van a ser objeto de más demanda que otras. Creo que el mercado va a ir asignando, esto me representa más valor, esto no tanto, y creo que a partir de ahí vamos a poder ir viendo qué plataformas son las que se van a ir mejorando, se van a ir puliendo, y que de alguna manera van a impactar de una manera, no sabemos si positiva, negativa, un poco de ambas o neutral, el ejercicio profesional y el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Por ejemplo, eh, y esto, digamos, es un riesgo de cualquier plataforma. Estoy seguro de que el día que haya una exposición sobre datos personales tremenda bueno, la verdad, en cualquier plataforma, la gente va a dejar de usarlo. Entonces creo que va a depender de toda esta vialidad. Y te pongo un ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, con la jurimetría en Europa, que, a ver, si uno se pone a pensarlo, recopilar la jurisprudencia que se va emitiendo en una jurisdicción es relativamente fácil si uno tiene la posibilidad de digitalizar esas resoluciones. Bueno, ¿qué pasó? Que alguien fue un paso más adelante y empezó a sistematizar y a clasificar la forma en cómo el órgano judicial estaba resolviendo. ¿Y qué sucedió? Que, por ejemplo, de 5 jueces de una jurisdicción, yo podía mapear qué era la mayor cantidad de casos que estaban resolviendo, qué era lo que más resolvían y sobre todo, que creo yo que era lo más sensible, cuál era la inclinación de cada juzgado a resolver en cada uno de los casos y en cada uno de los temas que están resolviendo. Claro, se puso el grito en el cielo porque era un escrutinio tremendo para los jueces. O sea, yo fácilmente podía decir, voy a maniobrar para caer en, digamos, el tercer juez, que es el que suele darle la razón a la gente que demanda lo mismo que yo estoy demandando aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que se prohibió la jurimetría en Europa. Ahora, eso va a evitar que nosotros tratemos de mapear cuál es el criterio judicial para nada. Y de hecho, aquí viene una discusión incluso ética de, bueno, ¿será bueno o será correcto que ese nivel de transparencia en la aplicación de la ley? A mí, si me lo preguntas, es muchísimo que mejor, no solo para nosotros como abogados, sino que también para las partes directamente involucradas en un conflicto. Es decir, al final no depende de, no debería yo ganar un caso porque sepa leer mejor la ley. Es decir, todos deberíamos saber qué dice la ley. Para eso está pensado. Debería ganar el caso porque yo logré acreditar que se cumplían los presupuestos para que me dieran la razón. Entonces, creo que al final no es un tema tan necesario de que yo directamente vaya a programar, pero sí de reconectar un poco con la esencia de la profesión de cada uno, ¿verdad? Así, bueno, vamos a volver a los tiempos en los que Cicerón se preocupaba por llegar a convencer de una idea a quienes lo están escuchando. Y yo quisiera poner un ejemplo justo en eso, y yo no sé si lo has visto o lo has escuchado, el caso del abogado de Spotify. Pero la abogada de Spotify es genial, porque si pudiera resumir todo el caso de Spotify en uno solo, la solución que ella dio, perdón por los spoilers, no es, o sea, realmente no fue, o sea, es decir, obviamente estaba fundamentada en derecho porque ella conocía el derecho, pero en ese caso de propiedad intelectual y todo relacionado con las empresas discográficas. Sin embargo, creo que lo que ella vino a sumar al equipo fue una solución para su modelo de negocios. Entonces, al final tenía una solución comercial, ni siquiera jurídica, Claro. para que se pudiera acoplar a todo este marco jurídico que estaba en ese momento,
pues que era obsoleto, es decir, no era completamente aplicable, y entonces cómo entra Spotify, y me encanta, porque mucho más allá de la parte legal y cómo se encuentra una solución, viene toda una transformación de la misma cultura, es decir, tenés por un lado a un grupo de personas que creen en poder bajar cualquier tipo de información de internet, bueno, video, música, ¿verdad?, protegida por derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, pero por otro lado tenés a otras personas que quieren proteger esos derechos de autor. Entonces tenés como dos teams, y al final tú decís, ¿cómo llego a un punto en el que pueda ceder este team con este? Y entonces creo que ahí vino Spotify, a pesar de que ahora pues obviamente siguen teniendo discusiones, incluso doctrinales, de regulación, etcétera, pero han empezado por procesos en Europa. Al principio no se pensaba que era una plataforma de economía colaborativa, pero luego se dio cuenta, ¿verdad?, que el algoritmo funcionaba de una manera diferente, comenzó a pagarse y todo lo demás. Pero creo que los abogados, más allá de poder dar una solución jurídica, también estamos contribuyendo a mejorar ese modelo de negocios de las empresas de tecnología. Entonces creo que podemos dar una solución conociendo de la legislación, conociendo de cómo funcionan las cosas, una solución para algo que todavía no está regulado. Claro, y es que justamente lo que hace la tecnología es facilitarnos el trabajo mecánico. O sea, aquellas cosas para lo que realmente se vuelve una carga para nuestro modelo de operación como tal. A ver, el modelo de funcionamiento, por ejemplo, de una firma no ha cambiado mucho en los últimos 200, 300 años. O sea, se basa en que hay un abogado relativamente más senior, o muy senior, y respecto de su equipo, que es más junior, y bueno, los juniors hacen el trabajo mecánico y de alguna manera lo preparan para que el valor agregado lo aporte el abogado ya un poco más grande, con un poco más de experiencia, con un poco más de olfato en las transacciones, en los casos. Y lo que hace justamente la inteligencia artificial o las plataformas de automatización de documentos son pues liberar de esa carga al junior y probablemente irse preparando para los retos profesionales más grandes y más sustanciales. Y obviamente pues aumentar la frontera de posibilidades de producción para una firma, para un equipo de abogados. Entonces creo que al final la tecnología hace eso, simplemente abreviar pasos en la parte mecánica y dejar que el abogado pues haga lo que le produce realmente valor al cliente. Sí, no, y cuando pienso como en esa parte digital, creo que hemos mencionado como algo bien importante, creo que tú lo mencionabas, que es cómo llegas a ese paso de digitalizar. Digamos, cuando lo ves desde una óptica de la administración pública, tú te das cuenta que para llegar a ese punto de digitalización tenés que pasar por un proceso, o sea, no quiero decir una metodología, pero un proceso en el que tenés que simplificar, o sea, primero transparentar y decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer yo este proceso? Sea un proceso administrativo o de cualquier naturaleza. Pero luego de este proceso, además, tengo que simplificar, es decir, todo aquello que creo que no me sirve, lo puedo simplemente quitar y hacer más simple, ¿verdad? Puedo homologar criterios también, que eso viene a ser parte de esa como transparencia que al final se reduce en un menor costo para el administrado. Y cuando ya pasas a una fase de simplificación, puedes ver cómo vas automatizando todos estos procesos. Y yo creo que aquí viene un punto en el que tanto informáticos y abogados tenemos en común los procesos. Claro. O sea, y yo creo que los abogados pensamos en procesos, en pasos, en etapas, y los informáticos también. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran punto en común de trabajar en conjunto y decir, ok, voy a hacer una gran plataforma, y eso te lo digo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, voy a hacer una gran plataforma que pueda atender a esta cantidad de usuarios, pero entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer esta serie de pasos para al final, una vez los tenga ya simplificados y homologados en criterios, entonces los voy a digitalizar. Entonces tenemos una plataforma, como tú decías, en donde tenés diferentes usuarios que se conectan, que puede tener conexión además con otras plataformas, y entonces creo que de esa manera vas haciendo una verdadera transformación digital
más que lagunas digitales que todavía no están interconectadas, porque no solamente es que la regulación te da la facultad de poder interconectar, no, tenés que pensar que funcionalmente eso tiene que existir, es decir, la regulación lo puede decir muy bien, interoperable, bien, pero ya a nivel informático, o sea, no es tan sencillo, ¿verdad? Son diferentes lenguajes de programación, entonces tú decís, ¿cómo se van a comunicar esas plataformas? Porque lo que yo quiero es automatizar todo y hacerlo más eficiente para un administrado. Entonces, por ejemplo, qué genial que de pronto, bueno, yo leo algunas cosas que están pasando en Estonia, por ejemplo, que ellos creen mucho en el tema de la identidad digital, ¿verdad? Y entonces tienen diferentes plataformas para poder conectarse y entonces a partir de esa identidad digital que lo pueden hacer a través de su celular y no es solo una opción, hay otras. Entonces, una vez conectados, digamos, para una plataforma pueden obtener todos esos servicios o hacer todos esos trámites que para ellos puede ser más fácil, por decirlo así. Pero entonces todo esto ha llevado toda una serie de transformación de la cultura, de poder adoptar mayores habilidades, más habilidades en el tema de digital, es decir, habilidades digitales que me permitan entender, por ejemplo, que la computadora la puedo usar de esta manera, que tengo que tener ciertos parámetros de seguridad, ciertos parámetros de privacidad, verdad de datos, etcétera. Entonces, una vez yo lo entienda como ciudadano, pues entonces comienzo a confiar en la tecnología. Claro. Y cuando yo confío en la tecnología, entonces la comienzo a usar. Y entonces digo, ok, ¿cómo se hace? Quiero que me expliquen paso a paso esta plataforma. O sea, si te fijas, o sea, hemos hablado como tanto de la creación de la plataforma como de esa confianza del usuario en esa plataforma. Entonces creo que es como un trabajo de varios sectores para poder llegar a ese punto en el que ciudadano y tecnología se encuentren, por decirlo así. Claro, claro. Lo cual creo que además de necesitar obviamente interconectividad, de que la gente vaya confiando cada vez un poco más en la tecnología, creo que también toda esta situación y la modernización que se vive a nivel mundial también ponen de relieve los retos de la administración pública. Es decir, si antes ya era necesario y híjole, quizás mediados del siglo pasado ya la gente empezaba a hablar acerca de la profesionalización de la función pública. Creo que lo que va haciendo la tecnología es poniendo de relieve o poniendo en una vitrina la poca o mucha profesionalización que puede llegar a tener un Estado. Porque, a ver, el tema de la regulación, tanto con tecnología o sin tecnología, a ver, tiene costos, tiene riesgos, implementarla también tiene costos, formularla tiene costos, y el hecho de contar o no contar con la tecnología, pues la tecnología sigue siendo neutral. Una mala legislación o una mala regulación aplicada con tecnología, lo único que va a hacer es que el efecto nocivo va a ser más grande que sin tecnología. Entonces, creo que ya se va viendo cada vez más necesario también que el proceso de toma de decisiones a nivel estatal también se vaya profesionalizando para que se pueda aprovechar la ventaja en la finalidad pública, se pueda aprovechar efectivamente mediante el uso de la tecnología. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de ejemplos tan sencillos como las multas de tránsito. Es decir, a ver, puedo confiar yo en una autoridad, que es un ser humano al fin y al cabo, que por supuesto puede estar ahí supervisando a ver quién va rápido, quién anda sin luces, pero al fin y al cabo se le puede, es decir, se le puede obviar algo, es una persona que al final puede no poner la sanción porque no quiso, por cualquier otro motivo, pero la tecnología es neutral, es decir, hay una cámara con un velocímetro incorporado y realmente puede ver si la persona pasó o no pasó el límite de velocidad y la sanción se va a aplicar de manera transparente y automática. Lo cual nos lleva a otro tema. Bueno, ¿qué pasa si pongo un límite de velocidad excesivamente bajo para, para la zona por la que estoy pasando? Bueno, voy a castigar a la gente que está yendo a una velocidad normal en una vía pública.
Entonces, creo que aquí vienen otros retos de que el Estado y la gente que está al frente del Estado en realidad tienen que estar empapadas de la materia que van a regular y tienen que estar conscientes de la congruencia que tiene que existir entre la finalidad buscada por la ley y la mejor forma y más eficiente de buscar esa finalidad con la regulación. Entonces, creo que abre otro gran tema eh, con todo esto de la representatividad y todo el tema de, a ver, cómo preparamos a los funcionarios públicos justamente para este nuevo escenario. Sí, no, y de hecho eso me recuerda en algún momento, y ese ejemplo me encanta comentárselo también eh, a mis alumnos de ciencias jurídicas, y es que de pronto en una sala hablábamos como, eh, sí, ¿qué pasa si digamos, está usando una plataforma, pero simplemente hay un error? Pero entonces esta persona, ¿verdad?, experta en inteligencia artificial nos decía, sí, las máquinas se equivocan, pero los humanos también. Entonces, realmente eso te genera un debate, y cuando pensás en eso tan sencillo, tú decís, es cierto. O sea, es decir, tú te puedes equivocar simplemente en colocar una fecha en un documento cuando realmente no es el minuto. Por ejemplo, no son las 8:50, sino que son las 8:59. ¿Verdad? Eso puede ser tan insignificante, pero en un tema, por ejemplo, del registro de una marca no es insignificante. Claro. Y bueno, tú sabrás que el tiempo es valiosísimo, digamos, en los procesos judiciales. Entonces, realmente me pregunto, ¿verdad? A través de una plataforma puedes hacer el seguimiento a través del login, es decir, tenés un usuario y sabes cuándo se conectó. Si sabes que ese usuario tuvo una sesión de inicio, sabes desde dónde se conectó, desde su IP, desde puedes reconocer su ubicación, puedes saber en qué minuto se conectó, en qué minuto se desconectó, qué modificaciones pudo hacer en la plataforma. Entonces yo creo que esa secuencia o esa trazabilidad te la puede dar un software. Pero cuando lo pensás a nivel de que lo pueda hacer una persona, o en ese rol que puede hacer un abogado, pues depende, puede ser un poco más complicado, no puede ser tan exacto. Con eso no estoy diciendo que las máquinas no se pueden equivocar, pero sí creo que podría ser más exacto, ¿verdad? Y sobre todo en algunos temas podría incluso ser de valioso información, ¿verdad? El hecho de poder llevar un rastreo de todo esto. O sea, entonces, no sé, me hace pensar que no puedes descartar a las máquinas y decir que las máquinas se equivocan y que nunca van a poder hacer nuestro trabajo. Seguramente no, pero algunas cosas pues van a ser efectivamente más exactas y más al punto, ¿verdad? Que son humanos. Claro, y es que, a ver, a la larga creo que, a ver, la tecnología es neutral, o sea, puede ser utilizada para cosas muy buenas, cosas muy malas, o cosas intrascendentes como distraernos con memes, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, a ver, creo que una de las grandes ventajas que nos puede traer el uso de la tecnología en el ejercicio profesional, tanto como abogados como en el ejercicio profesional en la gestión de las entidades públicas o privadas, es que en realidad pueden hacer que nuestro trabajo sea muchísimo más satisfactorio. Porque, a ver, eh, creo que a nadie, no conozco un abogado que le fascine llenar formularios y hacer el paperwork. Pero hay otras cosas del ejercicio profesional que sí les gustan y que sí quisieran ser más a menudo. Entonces, la gran ventaja de esto es que eh, pues nos podemos desentender de eso si hacemos un uso inteligente de la tecnología y, y la llevamos adelante. Entonces vamos a dedicar más tiempo a cosas que nos apasionan más, a cosas que de verdad le den sentido a la vocación de servicio que tenemos. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que ahí has mencionado algo. Digamos, eh, los abogados a veces tenemos esa parte en que vamos a hacer trámites, ¿ya? Porque somos apoderados, por lo que sea. Pero creo que ahí es donde viene como tu
o sea, tu rol de abogado, es decir, qué información vas a presentar que va a hacer que te puedan emitir un trámite, por ejemplo. Ese es como tu rol. O que vas a conversar en una negociación que entonces va a hacer que tu cliente quede con las condiciones que quiere en un contrato. Entonces yo creo que ahí es donde viene ese nuevo rol, en donde hay que enfocarse y pensar que mientras se vayan automatizando más los procesos en la administración pública, el rol del abogado para hacer trámites va a ir cambiando completamente. Claro. Entonces ya no va a ser un abogado con un 40% dentro de todas sus actividades diarias en hacer trámites, sino que ahora quizás se va a centrar más en poder hacer una estrategia para que su cliente pueda obtener el objetivo de su trámite, para que su cliente pueda obtener el beneficio que necesita, las condiciones contractuales que necesita, etc. Entonces sí creo que es súper importante, como ya, o sea, mediante vaya cambiando el tema de digitalización o transformación digital en la administración pública, de igual manera creo que va a ir cambiando de manera súper natural todo el rol que va a tener un abogado, ¿verdad?, en el tema de poder asesorar a sus clientes y esa interacción entre cliente y abogado. Entonces, creo que va a ser más fácil. Y no estoy diciendo con eso que se van a digitalizar todos los trámites y ya no va a ser necesario un abogado. Incluso pueden haber personas que dicen, definitivamente yo no voy a hacerlo, ¿verdad? Y necesito que mi abogado lo haga. ¿Por qué? Porque tengo una estrategia de colocar las palabras, de ponerlo, saber el orden de lo que querramos, ¿verdad? De tal manera que yo sé y confío en su criterio. Entonces ya viene a sumar, o sea, tu know-how, pero también tus criterios, tu experiencia, y eso es lo que ahora creo que debe centrarse como el abogado, el nuevo abogado del futuro, ¿verdad? El ejercicio de nuestra profesión y el valor que le damos al mercado, pues va a cambiar muchísimo de cara a los próximos años y bueno, creo que se va a ser muchísimo más emocionante ser abogado de aquí para adelante y creo que la gente podría llegar a estar muchísimo más contenta con los abogados en el futuro y creo que con eso nos podemos quedar como mensaje principal de esta plática, de verdad. Ha sido un gusto compartir un poco sobre estos temas. Aquí podemos pasar días enteros hablando de esto. Ha sido un gusto tenerte como invitada en esta oportunidad y te agradezco tu tiempo. Gracias, Rubén. Gracias igualmente.